Mi nombre es Rogelio y he trabajado como guardia de seguridad privada por más de 30 años. Si bien este trabajo es algo extenuante por las largas jornadas, la ventaja es de que, a diferencia de otros puestos de trabajo, que su sueldo muchas veces va a función de la empresa donde trabajen, con nosotros no funciona así. Es un sueldo fijo. Trabajes para una empresa muy grande o muy pequeña. Al final somos servicios externos que nos paga directamente la empresa. Por eso el sueldo es estable en ese sentido. Lo que sí sucede es que según tu desempeño y antigüedad, e incluso la edad, te puedan asignar a lugares más o menos complicados. Es decir, a los jóvenes los ponen en seguridad de altos corporativos, de bancos, de lugares donde se manejan valores incluso, por la movilidad y desempeño físico que requieren esas posiciones. Pero a los viejos como a mí, ya nos dejan las tareas un poco más sencillas, oficinas de empresas, algunos centros de distribución ocasionalmente, o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores como para que deba de estar alerta todo el tiempo. Esto sucedió hace como 3 años. Yo estaba asignado como guardia de seguridad corporativo de una cadena de supermercado. Mi trabajo básicamente consistía en dar acceso y salida a visitantes, registrar vehículos externos y realizar rondines por todo el edificio cuando se acababa la jornada laboral. Cabe señalar que a mí siempre me asignaban el turno de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. Yo ya llevaba como 3 semanas en ese edificio trabajando. Me habían trasladado de otras oficinas y los compañeros que ya estaban ahí me recibieron muy bien. Éramos 3 para los turnos de la noche y por la mañana había 5. Durante nuestra jornada nocturna nos dividíamos las tareas. Unos iban a hacer rondines, otros se quedaban en entrada principal y unos más en el cuarto de monitoreo, donde se podía ver todo el círculo cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí de las 11 de la noche nos reunimos a cenar y luego como a las 4 a.m. a tomar un tenpié para aguantar hasta la salida y llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos, los compañeros platicábamos historias de fantasmas, que son muy comunes en nosotros los guardias, principalmente los que trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que lleva más tiempo en este corporativo trabajando, nos contó que en el sótano 5 del estacionamiento, él ya ha visto varias veces una mujer que se le aparecía flotando y se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, yo no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mis hijos y demás familiares luego me contaban cosas de ese estilo. A mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué allí. Una de esas noches, como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 p.m. Acomodé mis cosas, metí mi cena en un pequeño refrigerador que teníamos y vi la bitácora del turno de la mañana, por si había algunos pendientes que atender. Llegaron mis otros 2 compañeros y nos dividimos las actividades. A mí me tocaban ahora los rondines. Los rondines los iniciábamos a la medianoche, dábamos 2 o 3 durante toda la madrugada. Esa noche, después de cenar, poco antes después de la medianoche, me puse mi chamarra, tomé la linterna que usábamos para los rondines y mi radio de comunicación. Empecé por la entrada principal. Ese estacionamiento de proveedores que estaba en la planta baja, algunos pasillos del área administrativa y luego me dispuse a bajar a los 5 niveles del estacionamiento que había. Esa noche no era como las otras, sentí algo extraño en mí. Como les dije, yo no era ningún creyente de esos fantasmas o algo así, pero sentí algo muy parecido al miedo. Si es que se puede describir así, no sé, algo descriptible. Algo me decía que no debía bajar esa noche, no debía bajar a los estacionamientos, sin embargo debía hacerlo. Los nombraba como E1, E2 y así sucesivamente, hasta el E5 y el E1. Fue el primero al que bajé, el más pequeño y más cercano a todos. Normalmente ahí se estacionan gerentes y directores de la empresa, por la posición más cercana a las oficinas. Hay unos 50 cajones de estacionamiento y sus respectivas rampas para subir y bajar a diferentes niveles.
Todos los estacionamientos, hasta la planta baja, están conectados por escaleras y por 5 elevadores. En este primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguía la E2, un poco más grande. En este nivel es donde se estacionan los jefes del corporativo. Hay unos 100 cajones y, al igual que la anterior, sus rampas nada fuera de lo normal. Pero algo sentía más y más dentro de mí, como si algo me dijera que no siguiera bajando. Recorrí el E2 sin mayor novedad y seguí al E3. Aquí la iluminación ya no es tan buena como en los niveles anteriores, ya que se apagan varios interruptores y solo dejan una lámpara distanciada de otra para iluminar ciertos puntos. Prendí la linterna y comencé a recorrer. Lo primero que vi al bajar fue un gato gris, esponjoso. Me miró con sus ojos realmente brillantes, como si 2 focos se iluminaran ante mí. Erizó sus pelos y maulló muy feo. De esos maullidos que se oyen como si un bebé estuviera llorando. Si bien no es algo paranormal, sentí que todos los vellos de mi espalda se erizaron por lo ocurrido. El gato se fue rápidamente y se perdió en las sombras. No lo vi después. Mis compañeros me preguntaban por el radio si había alguna novedad y yo les respondía que ninguna. Continuaba con mi recorrido. El E3, E4 y E5 son los estacionamientos más amplios. Para personal general, tienen alrededor de 150 cajones cada uno, así que iba un poco más despacio, iluminando cada rincón con mi linterna en búsqueda de personas de la calle, que luego se resaltaban las rejas para pasar la noche ahí. Mi radio se empezó a volver loco. Entraba estática, ruido blanco. Pensé que se estaban cruzando las frecuencias con la de los policías o ambulancias, ya que era muy común que ocurriera eso. Pero no, solo era ruido. Se subía el volumen y se bajaba súbitamente, hasta que se silenció por completo. En ese momento, por el radio, escuché una tenue voz, como de una niña pequeña que decía: «Ayúdame, por favor». Claramente lo escuché por el radio. Preferí no darle importancia, suponiendo que eran las frecuencias cruzadas. Avancé por el E3 hasta el fondo, y sin mayor novedad bajé al E4 por las escaleras. Cuando empecé mi recorrido por el E4, todo iba normal. El radio estaba en completo silencio, y yo seguía mi recorrido. La linterna empezó a parpadear como queriéndose apagar. La apagué y la prendí de nuevo, y con eso se resolvió todo. Funcionaba bien de nuevo. Pero ahora de nuevo el radio empezaba con la estática, sonando y haciendo ruidos raros. Lo que me dejó frío en ese momento fue cuando ahora por el radio escuché de nuevo esa voz, como de una niña pequeña, pero ahora riendo levemente. Y al fondo se escuchaba como cuando alguien va bajando las escaleras rápidamente. Las pisadas, el sonido continuo, algo así claramente pude escuchar. Pensé que alguien venía por las escaleras, tal vez uno de mis compañeros, así que giré mi cabeza en dirección a las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto como 30 segundos, esperando ver salir por ahí algún compañero, pero no, nadie llegó. No hice más que darme vuelta y continuar con mi recorrido. El miedo cada vez se iba intensificando y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Esa sensación me pedía volver arriba. Llegué al final del estacionamiento y al otro extremo de las escaleras para bajar al último nivel, el E5. Bajé cuidadosamente y entré al nivel. Aquí me di cuenta que gran parte de los cajones estaban siendo usados como área de almacenamiento. Había cientos de maniquís cubiertos por plásticos transparentes y otros por mantas blancas. Una larga hilera de maniquís se dejaba ver hasta el fondo. Tal vez no parezca nada aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro. Imaginar esas estatuas de forma humanoide, afiladas una a una, inmóviles, en un largo pasillo de penumbras y con un silencio abrumador. Crea un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido, alumbrando cada rincón con mi linterna.
De nuevo el radio sonó, pero esta vez sí eran mis compañeros. Les dije que estaba en el E5 y sin novedad. Cuando terminé la comunicación con ellos, el radio de nuevo empezó a enloquecer. Ruido, mucho ruido empezó a salir del radio. Ruido que realmente era ensordecedor, así que decidí apagarlo. No iba a necesitarlo al menos en ese momento, hasta que regresara con mis compañeros lo iba a prender. Seguí mi caminata, pasando al lado de todos, y cada uno de esos tétricos maniquís. En mi cabeza se formaban situaciones de ¿qué haría si uno empezara a moverse? Nada lógico. Pero la cabeza a veces nos juega ese tipo de bromas tan importunas. De un momento a otro, las luces del estacionamiento se empezaron a prender y a apagar de manera aleatoria, no en orden como lo hicieran por el medio de los interruptores, sino que en formas caprichosas. Unas se encendían y otras se apagaban. Prendí el radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Es como si no hubiera nadie al otro lado del radio. Insistí una vez más, pero fue el mismo resultado, sin respuesta. Pasados unos minutos de prender y apagar las luces, mi radio se activó de nuevo y escuché claramente de nuevo esa voz infantil. «Hola papito, vamos a jugar». Y soltaba una pequeña risa después. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo. Las luces dejaron de encenderse y apagarse. Solo quedó prendida una, en el centro del estacionamiento. Apunté mi linterna ahí, pero no había nada. No había nadie conmigo. Era algo muy extraño lo que estaba pasando. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón para una mejor vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando hay un cajón ocupado por el carro, una pequeña luz en el techo se pone en rojo, indicando que no está disponible. Y los cajones vacíos tienen una luz verde, indicando la disponibilidad. Eso está en todos los niveles. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, estos sensores de presencia se empezaron a activar de igual forma, aleatoriamente, primero uno, luego otro y otro, así dando saltos por todo el estacionamiento, como si algo se posicionara ahí rápidamente y luego se pasara a otro lugar. Pero estaba solo, eso no podía ocurrir, era algo inexplicable y yo ya estaba con el miedo a flor de piel. La luz del centro se apagó, dejando todo el estacionamiento en total oscuridad. La linterna era lo único que me daba luz ahora. Decidí no seguir más y regresar a los elevadores para subir rápido. Mientras iba caminando hacia los elevadores, escuché de nuevo esas pisadas como si alguien corriera presurosamente. Giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón, y cuando pasé por los maniquís, alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía atrás de ellos, o al menos eso me pareció ver a mí. Una silueta pequeña de una niña, pensaba yo, porque pude distinguir la forma de una falda y unas pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz de mi linterna a ella, se escondió tras los maniquís. Pensé que quizás puede ser un niño de la calle, que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso y con cautela, me iba acercando viendo todo, y a cada uno de los maniquís, buscando a quien se escondía allí. Mientras caminaba, mi linterna empezó a fallar. Empezó a parpadear, como queriéndose apagar. En los pocos flashazos que daba, alcancé a ver de nuevo esa silueta, y me acerqué más. Le grité: «Oye niña, sal de ahí por favor». Creo que ese fue mi grave error. En cuanto terminé la frase, el radio se activó por sí solo, y solo escuché: «Juega conmigo, papi». El radio se apagó después. Lo único que podía ver es como uno de esos maniquís empezaba a moverse, como a caminar, moviendo sus piernas sin articulaciones, y se movía hacia mí. Los flashazos que daba mi linterna me dejaba verlo cada vez más y más cerca de mí. No pude más con el miedo, me invadió todo, y como pude corrí a los elevadores, pulsando el botón muchas veces tratando de que bajara y se abriera lo más rápido posible.
No podía ver mucho, pero a lo lejos se escuchaba cómo se arrastraban esas bolsas de plástico, lo que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzando hacia mí. Empecé a rezar lo primero que se me vino a la mente, y como si fuera un milagro, la puerta del elevador se abrió frente a mí, iluminando todo mi alrededor. Me metí sin mirar atrás y pulsé muchas veces el botón de cierre. Cuando el elevador ya estaba cerrando, a la lejanía de nuevo escuché la pequeña voz: «Vuelve pronto para jugar». No tenía voz para contar esto. Sabía que mis compañeros no me iban a creer e incluso se iban a burlar de mí. Solo les dije que se fue la luz en el E5 y ellos me dijeron que si vieron por el circuito cerrado, que no había luz ahí, y se trataron de comunicar conmigo, pero no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusiles y por eso no contestaba la radio. Les dije que no arreglé nada, solo terminé mi recorrido y regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz y lo arreglaron, y regresaron como si nada hubiera pasado. No percibieron nada en ese E5, donde estaban los maniquís y la niña. A la fecha no sé de qué trató esa experiencia. Nunca se lo había contado a nadie ajeno a mi familia. Mi esposa me dijo que quizás era un alma en pena, que buscaba ayuda en mí, pero yo no tenía ninguna intención ya de volver a bajar a ese estacionamiento hasta que me cambiaron. Pero después de mi experiencia, nunca más visité el E5. Siempre me quedaba hasta el E4 y no bajaba más. Fue una experiencia realmente aterradora.